Estimados alumnos, bienvenidos a nuestra clase sobre Historia de la Biología. La biología, como decimos, es una ciencia, ¿no?, que estudia a los seres vivos, su origen, evolución y propiedades. Pero a lo largo de los años y de los siglos ha evolucionado, se ha ido descubriendo, avanzando en conocimiento. Entonces, la historia de la biología lo que hace es narrar, analizar cómo se ha ido estudiando a los seres vivos desde la antigüedad hasta la época. Aunque hay diversos términos, diversos estudios sobre la biología como ciencia, muchas veces ha sido desarrollada porque surgieron, ¿no?, ciertas historias que se remontan a épocas de la medicina en el antiguo Egipto, al trabajo de Aristóteles, al trabajo de Galeno, ¿no? Entonces, estos trabajos de la antigüedad han permitido que sigan desarrollándose al paso de las diferentes edades, ¿no? Cuando ya llegó la Edad Media, médicos, ¿no?, siguieron estudiando, siguieron avanzando a la biología como ciencia. En el Renacimiento, en la Edad Moderna, ya el pensamiento biológico comenzó a tener promover una revolución en Europa, ¿no?, porque ya no había ese empirismo, ¿no?, sino que ya muchas de estas investigaciones fueron comprobadas científicamente, ¿no?, dando por inicio al método científico. Entonces, si ustedes ven en la imagen, hay diferentes componentes, personalidades, que me han permitido desarrollar a lo largo de los siglos a la biología. La biología, recuerden que tiene diferentes ramas: la botánica, la zoología, disciplinas que han ido avanzando a lo largo también del tiempo. Entonces, para comenzar nuestra clase, definamos qué es la biología. La biología viene de dos términos: bio, vida; logos, tratado, estudio de los seres vivos, origen, evolución, propiedades. Me va a describir las características y el comportamiento del organismo, tanto en común como un ente en común en el ambiente, como individualmente. ¿Por qué es importante la biología? Porque demuestra que el hombre como organismo es un ser viviente de la misma categoría que los demás seres vivos. Entonces, los seres vivos pueden ser estudiados tomando en cuenta su forma, su estructura, su composición química, cómo se originan, cómo ha ido evolucionando y su ubicación en el paso del tiempo, ¿no?, y cómo se ha ido interrelacionando con los otros seres vivos. ¿Cuáles son las ciencias que se relacionan con la biología? Pues ahí hablamos de que ciencias como la química, la física, la matemática, ¿no?, ha permitido que la biología se interrelacione y por lo tanto sigue evolucionando como ciencia. Hay diferentes aplicaciones de la biología en el campo médico, en el campo de la salud pública, en la agricultura, en la acuicultura, en la fabricación de alimentos, en la fabricación de medicinas, ¿no? Se aplica la biología. Como hemos dicho, a lo largo del tiempo ha evolucionado la biología. Esa evolución ha permitido que ya no se hagan las cosas empíricamente, sino se aplique el denominado método científico. Este método científico ha permitido desarrollar ya la biología con fundamento,
no hay efecto sin causa, ¿no? Ordenando esta serie de conocimientos y relacionados entre sí para llegar a una conclusión. ¿Cómo ha evolucionado en la historia la biología? Pues recuerden que la generación espontánea o la biogénesis empezó con Aristóteles, ¿no? Que decía que los seres vivos surgían de la nada. Cuando se avanzó mucho cuando se descubrió el microscopio, cuando se pudo producir el microscopio, porque ya las cosas no se ya las teorías que había en un inicio ya podían ser comprobadas a través de este instrumento. Entonces marca un antes y un después el descubrimiento del microscopio. Después del microscopio ya no existía la teoría de la biogénesis, sino la teoría de la biogénesis. ¿Okay? Entonces, ahí termina la generación. Entonces, la biogénesis, la vida, promueve que la vida solo proviene de la vida que ya existe. Científicos como Reddy, ¿no? Que pudo realizar una serie de experimentos donde explicaba que los animales no nacían espontáneamente, sino que surgían de otro. Tenemos también a Louis Pasteur como el padre de la microbiología, ¿no? Entonces este químico y bacteriólogo francés descubrió una serie de experimentos, ¿no? De mucha importancia, la medicina, procedimientos que permitieron, ¿no? Eliminar a los microorganismos, desarrolló vacunas, etc. Tenemos a Tyndall, que demostró que el polvo sí transportaba microorganismos. En ausencia de polvo, pues los medios de cultivos permanecían estériles. Tenemos a Robert Koch, quien descubrió el bacilo tuberculoso. Utilizando el microscopio, pudo realizar una serie de descubrimientos. Sobre todo, descubrió y escribió el bacilo tuberculoso. La microbiología o la biología evolucionó enormemente por la creación del microscopio. Entonces el microscopio marca el inicio de la microbiología. Podemos hablar de la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución donde hay una selección natural, donde la lucha por la supervivencia permite que el más fuerte siga, ¿no? La selección y supervivencia del más apto, donde hay una herencia, la observación personal de esa selección. ¿Quién es el padre de esta teoría? Pues Charles Darwin, quien planteó la teoría de la recapitulación, la teoría de los genes, ¿no? La teoría de la recapitulación, pues, desarrolla, pues plantea que todos los seres vivos tienen el mismo, por lo menos los que nacen de un huevo fertilizado, tienen el mismo origen, pero van diferenciando conforme se desarrollan. Mientras que, con respecto a la teoría de los genes, Darwin, recuerden que no conoció a las leyes mendelianas propuestas por el padre Gregorio Mendel. Manifestó que cada tejido u órgano, pues, aportaba algo hacia la descendencia. Entonces, los descendientes tenían ciertas características de los padres. Ya vamos a hablar, podríamos hablar sobre las leyes mendelianas, ¿no? Las leyes mendelianas propuestas por el padre Gregorio Mendel, quien realizó un simple experimento. Mezcló o entrecruzó una planta que daba guisantes lisos con una planta rugosa, obteniendo una primera generación similar a uno de los progenitores.
Mientras que la segunda generación, cuando se autofecundó, es decir, cuando esa primera generación se mezcló entre ellas, sí podíamos obtener una mayor variabilidad, ¿no? Planteando él tres leyes. La primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad, la segunda ley de Mendel en la que se denominó ley de la segregación y la tercera ley o ley de la independencia de caracteres. Nos vemos en clase.